Las cruzadas no han muerto, las cruzadas se están reviviendo. En ellos no murieron, en ellos renacieron, y eso va a dar ocasión a que las órdenes de caballería, el espíritu cruzada, renazca en Occidente cristiano. Y ese es un punto muy fundamental para nosotros entender que estamos en un entrechoque de culturas y que ese entrechoque de culturas va a resucitar las cruzadas. Todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Chiquinquirá, Ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, doctor Raúl, por esa pregunta. Es una pregunta clave. ¿Qué es la cristiandad? Si nosotros entendemos qué es la cristiandad, vamos a entender el mundo en que vivimos, vamos a entender un panorama de la historia y del plan de Dios y del núcleo más bello del centro de lo que fue la civilización cristiana y todo el mundo del occidente cristiano en el que nosotros vivimos los últimos restos mortales. Yo quiero primero definirme y me defino como se definía el profesor Plinio Correa de Oliveira. Él se definía: soy tomista convicto. Y la parte de la filosofía que más me entusiasma es la filosofía de la historia. Así él comenzaba un escrito que le pidieron para una enciclopedia de grandes personajes brasileños, y por lo tanto él comenzaba a definirse así. ¿Y yo por qué pienso que es tan importante esto? Porque aquí entra todo un punto muy importante de Santo Tomás, como él veía la sociedad en un aspecto muy jerárquico, que era la sociedad espiritual, la sociedad temporal, ¿cierto? Una y otra hermanada entre sí, como León XIII en la encíclica Immortale Dei lo definía con unas palabras muy bonitas. Él decía: hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados, y que había en esa relación del poder espiritual y temporal una permuta de buenos oficios que dio y generó una civilización la más bella como nunca en la historia había existido, ¿cierto? Santo Tomás vive antes, León XIII se inspira en Santo Tomás para mostrar cómo el orden perfecto es una sociedad en la que las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, que dieron para ser la doctrina perenne de la Iglesia, el magisterio tradicional de la Iglesia, esas enseñanzas fueran la inspiradora de la sociedad temporal, pero no la sociedad temporal. Yo me hago explicar: un papa que le llame al presidente de la República acá diciéndole: yo como papa quiero que se haga una autopista entre Bogotá y Leticia, pues se le podrá decir: Santo Padre, cuánto gusto, cuánto quisiéramos complacerlo, pero esa no es su función, ¿cierto? Y él no va a saber de ingeniería para poder pedir y ordenar una cosa así, porque además estaría poniendo fuera de sus funciones, ¿cierto? Pero sí debe ser la inspiradora de toda la ley y de todas las costumbres. Y entonces, antes de explicarte qué es la cristiandad, es muy importante explicarte en base a eso qué fue la civilización cristiana. La civilización cristiana, el elemento fundamental de ella fue una visión del universo conforme a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Eso dedujo, concluyó, inspiró todo un ordenamiento jurídico, legal, una serie de costumbres artísticas, literarias, hasta, digamos, arquitectónicas, se podría decir, musicales, etcétera, etcétera. Todos aquellos aspectos que rodean las actividades del hombre
fueron inspiradas en la ley de Dios y en el amor de Dios. Eso fue un montón de bárbaros que invadieron por todos lados y derrumbaron el Imperio Romano, que Roma fue invadida varias veces, pero el Imperio Romano cayó en el siglo V. Y propiamente ya el único orden que quedó fue el papado. El papado quedó detentando el poder del César, pero ya el poder temporal, eso fue un caos de otro mundo, ¿cierto? Ya era cristiano, porque ya Constantino había convertido al Imperio Romano, pero de todas maneras de ahí fue una cosa impresionante. De ahí, en el siglo VI, los misioneros convirtieron a Clovis. Clovis era el rey de los francos, pero ustedes no se imaginan que esos castillos eran la fineza. No, esto era una barbaridad, ¿entiende? Porque apenas estaban siendo convertidos. Y la esposa de Clovis se llamaba Clotilde, Santa Clotilde, y tuvo un hijo. Y entonces le pidió a Clovis que lo dejara bautizar, y Clovis, muy a disgusto, porque él era pagano, pues, ¿no? Le dejó, pues, que Clovis, porque la quería mucho, que lo bautizara católico. Y se le muere el niño. Y ese Clovis montó en cólera. Eso fue por todo Dios. No, mejor dicho, un desastre. Vino el segundo hijo, también lo bautizó, y se le murió. Bueno, usted ve que había una lucha entre ángeles y demonios muy grande. Un buen día, Clovis presenta batalla en el ring contra los alamanos. Habían 300.000 personas batallando en una de las mayores batallas que hubo en la historia medieval. Y él veía que estaba perdiendo. Los alamanos eran unos bárbaros peores que él, ¿cierto? Y estaban arrasando, y él desde una colina ve ese desastre y vuelve los ojos hacia el cielo y dice: Dios de Clotilde, de su esposa, ¿no? Si tú me das la victoria, yo me convierto a ti. Y gana la victoria, gana la batalla de una manera impresionante. Los soldados se llenan de entusiasmo, de ímpetu, y terminan venciendo. Y Clovis ve que había una mano de Dios y se convierte. Y entonces el catecismo fue dado por San Remigio. Cuando vayamos a Europa, los voy a invitar a que vayamos a Reims, donde fue bautizado Clovis. Y Clovis, le decían que Dios nuestro Señor había muerto en la cruz por los pérfidos judíos y todo eso. Ellos con sus espadas picaban el piso y decían: si yo hubiera estado allá con mis francos, no hubiera sucedido eso. Ellos fueron tomados por una gracia sin la cual no se podría entender lo que pasó en la Europa medieval. Fue una gracia que tomó toda la Europa medieval de entusiasmo de la fe católica, que irradió la fe hasta los confines de Inglaterra, de Escocia y de Irlanda. No hubo rincón que pudiese esconderse de ese calor de entusiasmo de la fe, que era una gracia nueva como fruto del Espíritu Santo, que dio realmente en la gracia de la Edad Media. Para entender la Edad Media fuera de los cánones izquierdistas revolucionarios que odian la Edad Media, porque la Edad Media fue el reino de Cristo, ¿cierto? Y ahí surgió la cristiandad, todas esas naciones que se fueron forjando. Ustedes no crean que Luis XIV nació de un día para otro. Fue la inspiración de la iglesia civilizadora que dio en todas esas bellezas de Versalles, ¿cierto? De los reyes, de las cosas más maravillosas. Francia es un jardín. Francia antiguamente era un pantano, Hoy en día es un jardín de los más bellos, es una nación maravillosa. Y así toda Europa está llena de cosas muy bellas, que también a veces corresponde a una belleza geográfica, ¿cierto? Pero todo eso fue una gracia de Dios, una alianza con Dios. Y esas naciones fueron forjando su ordenamiento jurídico y legal orgánicamente, porque las monarquías eran monarquías orgánicas, no eran monarquías absolutistas. Era como un pater familias, era una gran familia en que el rey era un padre, ¿cierto? Entonces era
muy bonito, porque la nación se sentía como la patria, en que todos éramos parte, era de una gran familia. Y por ejemplo, en Alemania, San Bonifacio, fue la primera constitución de la historia. ¿Sabe cuántos artículos tenía? ¿Quién puede intuir? 10. Los 10 mandamientos. Porque es muy natural, o sea, era en base a una fe que básicamente emana todas las... Exactamente, y de ahí surgió el ordenamiento jurídico y legal normal en base a los 10 mandamientos. Si una persona mata al otro, pues esa persona cometió un delito. Comienza a ver los primeros registros de derecho penal. ¿Cierto? Y derecho civil, derecho de propiedad privada, el derecho, en fin, etcétera, etcétera, que no abarca el contexto de esta reunión explicarlo. Pero entonces, todos ellos naturalmente veían en el papado el vicario de Cristo, la inspiración de su propia nación en el sentido de su nación. Y de ahí surgió la cristiandad. Pero la cristiandad oficialmente podríamos decir que surgió a partir de Carlomagno en el siglo VIII, en el año 800. El Papa San León Magno estaba siendo invadido por los lombardos, ¿no? Los lombardos, para que ustedes se den cuenta cómo eran tantas greñas que cogían con la espada y se cortaban aquí la cabellera para poder ver, ¿no? Y cogían con el respeto de las damas la carne que iban a comer durante el día y la colocaban debajo de la silla del caballo para que se salara con el sudor y el calor, y ahí ya después se la comían. Ustedes ven que era muy civilizado, ¿no? Creativos. ¿Cómo? Recursivos. Entonces ellos invadieron Roma y estaban muy angustiados porque ellos podían arrasar también la simiente de la Iglesia Católica, el papado. Y entonces Carlomagno decide ir a Roma a defender a la Iglesia, ¿no? Y dice que sus ejércitos hacían rugir y temblar las montañas de tantas personas que eran, ¿cierto? Y él llega a las colinas, porque Roma está encima de 7 colinas, algo así, ¿no? Llega a las colinas, se apea de su caballo, se descalza y se pone un sayal de peregrino. El gran emperador, temido por toda Europa, que había vencido 80 batallas y no había perdido ninguna, en ese momento era un peregrino, un hijo de la Iglesia, y llega hasta los pies del San León Magno y se arrodilla. Era Navidad, y el 24 de diciembre el Papa lo espera en la Basílica de Letrán, todo con toda la pompa pontificia, ¿cierto? Su tiara, y entonces ahí él espera a Carlomagno que se arrodilla delante de él, y el Papa le coloca la corona del César, representando que la legitimidad política de la sociedad temporal quedaba en manos de él como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Eso tenía una belleza. El día de Navidad del año 800 era como un connubio en que Dios se abrazaba y hacía alianza con los hombres. Y ahí nació la cristiandad. Entonces, en base a ese punto, es que se fue bifurcando. Por ejemplo, Europa tenía más de 360 reinos, ducados, reinados, cierto, marquesados, principados. Por ejemplo, Luxemburgo hasta ahora es un ducado, un gran ducado, cierto. Creo que Mónaco también, creo que es un gran ducado, ya ni me acuerdo. Andorra también vienen desde la época medieval. También existían pues los reinos como España, cierto, que siguió las cruzadas hasta 1492, darles una patada hacia el océano Mediterráneo, y quedaban como reino de Castilla y León, ¿cierto? Pero todo eso se fue forjando una cosa muy linda, era como un jardín que nacía, que era la cristiandad. La cristiandad era entonces la flor más bella que dio la historia, que era el conjunto de naciones que reconocían en el papado una autoridad por encima de ellos
y reconocían como la única religión verdadera surgida de el único Dios verdadero, nuestro divino Redentor. Eso tiene una belleza que yo quisiera como que exprimirme lo mejor posible para que ustedes salgan aquí amando la cristiandad. La cristiandad fue el mejor fruto de toda la historia de Adán y Eva hasta ahora, porque era la única religión verdadera que inspiraba una sociedad temporal, pero no era, había una división, había sociedad temporal y sociedad espiritual, solo que el Papa tenía una influencia en materia de sus principios inspiradores para la sociedad temporal, nada más, pero en todo caso eran diferentes. No era lo mismo que los musulmanes después forjaron. Ellos forjaron una teocracia. Teocracia es el gobierno político de un ¿cómo es que se llaman ellos? No es sultán, califa. Califa es como una autoridad religiosa y política a la vez. Eso es una cosa que descuadra, es una cosa que no corresponde. ¿Por qué? Porque es que nosotros nacimos aquí en la tierra y tiene que haber, nosotros vivimos en la tierra, tiene que haber un ordenamiento temporal propio, ¿cierto? De las cosas conforme a la naturaleza, a la ley natural, pero inspirada por la Iglesia. Entonces nosotros éramos una sociedad teocéntrica, no era una teocracia, era un teocentrismo. Hay una gran diferencia entre una y otra. Dio para entender la diferencia. O sea, hay una autoridad espiritual y un poder temporal. Exactamente. Sí, pero había una alianza entre ellos. Sí, claro. No, y se entiende la importancia de la filosofía de la historia en la explicación que das. Don Fernando, y desde esa mirada tan bella y tan profunda del cristianismo, en ese marco, ¿qué vienen a significar las cruzadas? Bueno, está perfecto. Va en la línea de lo que estamos viendo acá, porque yo estoy aquí de puro copión de mi propio esquema, que fue el que yo te pasé, pero no quiero dejarme desviar. Sí, claro. ¿Qué pasa? Que el espíritu de las cruzadas surgió de esa gracia, que fue arrasadora, que arrastró a todos los europeos de una manera impresionante hacia la fe. Cierto, cuando ellos sabían que había un poder que comenzaba a erigirse como una gran amenaza para la cristiandad, que era el musulmanismo, ¿cierto? El imperio musulmán. Ellos, y yo voy a hablar enseguida de ello, pero para responderte voy a lo breve y después me explayo un poco. Ellos veían que los peregrinos de Europa toda que iban hasta Tierra Santa por el yihad, la guerra santa, ellos se tomaban a los hombres, los mataban a las mujeres para el harén y a los niños como esclavos y se terminaban genízaros y había una verdadera persecución religiosa, de tal manera que era evidente que nosotros teníamos que defender el derecho de nuestra fe y del lugar donde Dios nuestro Señor murió y fue sepultado. Y a eso fue lo que surgió como una gracia de los cruzados, que viendo esa injusticia, viendo la intención de los musulmanes de destruir la cristiandad, ellos se lanzaron eso fue 1050 más o menos, cuando Urbano II en Clermont, en un pueblo de Francia, él convocó a todos los europeos, a los señores de Europa, para ir a salvar Tierra Santa. Y todos se levantaron con un gran clamor, Deus vult, Dios lo quiere. Pero había un tal entusiasmo que habían hasta cosas propias de este pecado original. Varios se adelantaron, cruzadas que fracasaron, la cruzada de los niños, bien varias cruzadas que fracasaron porque se adelantaron y no fue así. No era así la cosa, ¿entienden? Pero en todo caso hasta que ya fue Godofredo de Bouillon y tomó en 1099 Jerusalén. Ellos besaban las tierras de Jerusalén, pero ¿qué era lo que lo movía a ellos? El doctor Plinio lo explica muy bien en un artículo que se llama La Cruzada del siglo XX, que yo los invito a que ustedes lo lean, está en el canal de portalcruzada.com. ¿Quiénes somos? Ahí está ese artículo.
Él decía, lo que movía a los cruzados era expandir el reino de Cristo. Expandir el reino de Cristo. Es decir, hacer con que el evangelio impregnase y se difundiese por todos lados y todas las naciones y todos los pueblos se convirtieran a la verdadera religión. Y eso fue lo que movió a los cruzados, pero lo que movía a todos los católicos como el gran ideal de toda persona que tenía fe, es que todos fuéramos católicos. De ahí nació después las misiones que fueron por el mundo entero, pero ya estaba en el ímpetu del deseo medieval ese reino de Cristo. Y por lo tanto, ese era el punto central para nosotros entender también, fuera del esquema de las calumnias que se han hecho contra los cruzados, lo que ellos realmente querían era eso, expandir las enseñanzas de nuestro Señor, que sí, que hubo errores, que no sé qué. Entonces el duque d'Anjou, que se fue para Siria para tomarse Siria y hacer un reino propio porque él quería promocionarse. Habían cosas así porque este es un valle de lágrimas, ¿cierto? Pero la belleza, el ideal de los cruzados era natural. Pero ¿por qué el espíritu de las cruzadas? Vamos a entender el contexto ese viendo la amenaza de los musulmanes. Más o menos en el siglo XV viene Mahoma, ellos después invaden Jerusalén. Jerusalén era una tierra en que ya los judíos habían sido expulsados por Tito, ustedes saben, en el año 70, pero ahí vivían comunidades cristianas, no había contexto de soberanía, no había noción de nación. Todo eso, cuando el imperio romano desapareció, todo eso quedó como comunidades que eran todas cristianas. Fueron los musulmanes que invadieron e impusieron la yihad, prohibiendo la religión católica e imponiendo el musulmanismo, considerando a los otros como los infieles, ¿cierto? Y ahí comienza la invasión siria, y fue la que invadió Jerusalén. Pero Siria ya era un imperio, un califato musulmán. Vino también Irán, Persia ya era musulmán. De ahí vino, pues Arabia tenía mucha relación con Irán, y todo eso fue Alá, digamos. Pero ellos querían que eso se difundiese y se fuese más para allá. De manera tal a que estos imperios, sobre todo Persia, querían que cayese Constantinopla. Y ellos hicieron muchas. Ellos hicieron por lo menos unas 10 incursiones, pero Constantinopla, que fue la ciudad de Constantino, de Bizancio, pues ya estaba muy debilitada con los tiempos, porque todas las tierras del Oriente Medio fueron quitadas al imperio bizantino, y al final era el brillo de Constantinopla. De Constantino I a Constantino XI, cuando la ciudad cayó, había pasado prácticamente un siglo, no, un milenio. Constantinopla cayó en 1453, cayó en mayo y eso fue para los medievales algo mucho mayor, de mayor impacto que la caída de los edificios del 11 de septiembre en Nueva York, o lo que pasó ahora en Jerusalén, porque esa invasión de Jerusalén tuvo una proporción de un 11 de septiembre. Fue calamitoso, es que la gente apenas se está aterrizando en torno a lo que fue una cosa dantesca lo que ellos hicieron, ¿no? Entonces, en esa época, 1493, cae Constantinopla. Y cae Constantinopla es considerado, ustedes saben, esos estudian historia, como el fin de la Edad Media, ¿cierto? Porque ya el Islam estaba en las puertas de Roma, y lo que el Islam quería era que cayese Roma. De manera tal a que Constantinopla se transforma en Estambul. No, todavía no era Estambul. Creo que siguió como Constantinopla, ya no me acuerdo el nombre, pero ya era el Imperio Otomano. ¿No? En 1570, Ali Pasha amenaza con su armada, que eran como 2.900 barcos muy bien armados,
ellos querían tomarse Roma. Y Ali Pachá decía, yo quiero llegar con mi caballo a la Basílica de San Pedro y pisar la Basílica de San Pedro con las patas de mi caballo. Cayendo Roma, era desmontar completamente toda la cristiandad. Ustedes ven que había ahí una guerra de cuño religiosa. Muy importante entender eso. Ahí San Pío V fue un hombre providencial, él convocó a Felipe II para una santa alianza, para hacerle frente, pero aún así era desproporcionado. Felipe II era el rey más poderoso del momento, pero estaba desplatado porque los bancos de Inglaterra y de escandinavos, todo eso estaba tomado por los judíos. Ellos hicieron toda una serie de maniobras por el cual el oro se desvalorizó ferozmente. Entonces, él traía oro de España, de América, pero todo eso se desvalorizaba y eso no. Felipe II murió sin entender qué era lo que pasaba. Ya era el sistema financiero moderno de los judíos de esa época. Digamos que quería también adentro, porque ellos también eran enemigos de la cristiandad. Hasta que llegó la noticia que venía un repleto de oro y plata del Perú. Entonces Felipe II dice, todo eso para las cruzadas. Y o sea, es un aporte que el Perú hizo, porque con eso ellos enfrentaron a Ali Pachá, a la armada musulmana otomana en el Golfo de Lepanto, en 7 de octubre de 1571, y la ganaron gracias a la ayuda de Nuestra Señora, porque Nuestra Señora se apareció con el niño y el niño cogía bolas de cañón, tiraba y hundía los barcos de los otomanos. Y San Pío V vio todo desde Roma, tuvo una visión. Él estaba en una reunión, digamos, en el consistorio, ¿cierto? Una reunión de gobierno, pidió permiso, fue al balcón y tuvo una visión de la victoria de Lepanto. Ahí salió y dijo, excuso esta reunión porque ahora es el momento Te Deum, porque se salvó la cristiandad. Entonces, llegaron después los mensajeros 15 días después, a toda velocidad para dar la buena nueva al Papa, y ya Roma sabía, ya habían hecho festejos, ya habían hecho Te Deum por la victoria de Lepanto. Eso salvó la cristiandad. Otra cosa que salvó la cristiandad, ustedes ven que yo estoy hablando de filosofía de la historia. ¿Qué es la filosofía de la historia? Es cómo Dios maneja el plan de salvación a lo largo de la historia. Y Dios era el supremo, y es el supremo jefe de la historia, el supremo señor de la historia. Él había dado a España la gracia como premio de conquistar América. Y América le dio más hijos a la iglesia que los que ya tenía. Y era una nueva esperanza, una nueva vida, una nueva sangre de la iglesia para la cristiandad. En un momento en que la batalla de Lepanto era un 1571, fue un poquito después del descubrimiento de América. Pero ustedes ven que a partir de la batalla de Lepanto, los musulmanes quedaron en decadencia. El Imperio Otomano murió con la Primera Guerra Mundial. Porque en la Primera Guerra Mundial ellos se aliaron a Alemania y ellos perdieron la guerra, y todos esos países, Siria, Líbano, Irán, Irak, Egipto, todo eso, se fueron independizando y eran tribus, solo que ellos tenían un aceitico que salía por las piedras, que era negro y que era combustible, era petróleo. Ellos en esa época no tenían ni qué comer, pero quedaron independizados y el Imperio Otomano desapareció, ¿cierto? Con eso parecía que estaba salvada la cristiandad, pero nosotros teníamos un enemigo interno, que era una revolución anticristiana. Nosotros nos habíamos dejado, después de la caída de Constantinopla, nos habíamos dejado llevar por las malas pasiones
y el orgullo y la sensualidad comenzaron a hacer anhelar en el hombre renacentista un mundo bucólico, sin muerte, sin sufrimiento, sin dolor, sin etcétera, etcétera, y sin moral. No paro por ahí por respeto a las damas, no, y respeto a todos. Entonces ellos comenzaron a crear un mundo con amor y nostalgia del paganismo que la sociedad, la cristiandad había desplazado y superado. Porque ¿qué fue Santo Tomás? Santo Tomás, él se inspiró ¿en quién? En Platón y en Aristóteles, pero cogió lo mejor y lo llevó a un auge, ¿no? Más o menos como un canticum novum, una belleza que, o sea, de Aristóteles y Platón, con respeto de alguien que son filósofos, puedan discreparme, pero Santo Tomás está 100 veces por encima de Aristóteles y Platón, porque cogió lo mejor y a la luz de la fe, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces yo creo que me estoy desviando un poquito, pero yo quiero es llegar aquí. Entonces había un enemigo interno, que era la cristiandad. Había un enemigo que eran los musulmanes, que estaban en decadencia, pero ellos llegaron a Viena. Ellos llegaron a Viena, ¿sabe cuándo llegaron ellos a Viena? Un 11 de septiembre. Ojo, vea cómo los musulmanes tienen mucho sentido del simbolismo. ¿Sabe cuándo fue el ataque de Hamas a Jerusalén? Fue un 7 de octubre, día de la batalla de Lepanto. Vean cómo ellos nunca perdieron el sentido de las cruzadas y nunca perdieron el sentido de la yihad, de la Guerra Santa. Los que la perdimos fuimos nosotros, un occidente decadente que dio en varias revoluciones anticristianas, el protestantismo, la Revolución Francesa, la Revolución Comunista, y hoy en día el ecologismo y todos estos nuevos paradigmas de modos de vivir enteramente anticristianos y ya panteísticos, y que no voy a entrar en este tema porque esto es solo introductorio para entender el sabor de revolución y contrarrevolución, que yo les quiero invitar para que sigamos estas tertulias y podamos estudiar el libro del profesor Plinio Corrado de Oliveira, Revolución y Contrarrevolución, y ustedes entender el sentido de la historia, cómo es que sale la historia, porque eso no se los enseñan a ustedes en los colegios. Absolutamente, yo estoy seguro que esto que estamos hablando aquí es una visión como que desde la montaña se ve cómo fueron los planes de Dios y cómo se desarrolló la historia. Vamos a la amenaza. Primero es la cristiandad. ¿Cómo fue destruida la cristiandad? El Tratado de Westfalia, la Paz de Westfalia, que fue la guerra de los 30 años entre el Imperio Austrohúngaro, que todavía era el Imperio Alemán, y Francia, ¿no? Francia, rodeada de España y de Alemania, quedaba con celos y le presentó una gran batalla que terminó con la batalla de Rocroi en 1460, algo así. En 1464 se sientan a escribir la Paz de Westfalia, y la Paz de Westfalia era una independencia de esos 360 y tantos reinos que había en Europa, del yugo, de la inspiración del imperio y del papa. Y ahí se creó la noción de Estado, bajo el concepto de que la libre determinación de los pueblos. Y de ahí fue la Paz de Westfalia inspiró el laicismo posterior, el liberalismo de hoy en día, separación de iglesia de Estado. Y fue ahí donde se dio como que el jaque mate de la cristiandad. La cristiandad siguió existiendo por la inercia, pero ya el nuevo orden mundial, ¿no? Era un orden en que ya los estados tenían sus propias leyes independientes del imperio y de Roma. El imperio alemán continuó existiendo, dio en el imperio austrohúngaro y fue deshecho con mucho odio por los revolucionarios en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue convocada precisamente para destruir el imperio austrohúngaro, porque él era un símbolo todavía, ¿no? Entonces, aquí entra también un punto muy importante de la Paz de Westfalia, fue
la libre determinación de las personas, que es paralelo a la libre determinación de los pueblos. Es decir, lo que yo quiera es ley, y el Estado tiene que hacer una ley para lo que yo quiero. Entonces ya el hombre no se inspiraba en los 10 mandamientos, sino en la libre determinación. Aquí le decimos libre expresión de la personalidad, ¿no? Es lo mismo, libre determinación de las personas. Y por eso si queremos el aborto, por supuesto que aquí nadie quiere el aborto, pero si la sociedad clama por el aborto, tiene que haber una ley para despenalizar el aborto y decirle que es un derecho humano, como hace un mes atrás, la Corte Constitucional reconoció como derecho humano. Si queremos el homosexualismo, igual, y si queremos tal cosa, igual. Entonces, ya todos los ímpetus de las malas pasiones desordenadas del hombre tenían carta de ciudadanía, era solo reclamar que eso se transformaba en ley. Ahí nace el jus positivismo. ¿Cierto? Porque el justnaturalismo es todo el ordenamiento jurídico en función de la ley natural, justnaturalismo, y por lo tanto de la ley de Dios. El justpositivismo es la ley de lo que el hombre quiere, y eso se torna bueno a través del momento en que se torna una ley. Entonces, ya así, condenado a muerte en la cristiandad, viene el Papa Francisco a jactarse, diciendo que la cristiandad ya es cosa del pasado y que eso ya no existe más, y que por lo tanto ahora es un nuevo paradigma, nuevo orden mundial, etcétera, etcétera. Se equivoca el Santo Padre, al cual yo le respeto y le beso la mano, y el anillo del pescador en cuanto a lo que él representa, vicario de Cristo. Sin embargo, no tiene la razón, y ciertamente yo creo que en un futuro la historia juzgará todo eso con ojos de fe, porque la cristiandad volverá. Entonces, viene de un momento a otro, en la década del 70, 80, 90, los hermanos musulmanes en Egipto, y comienza a renacer la Guerra Santa y el fundamentalismo musulmán. Y de ahí eso se va creciendo cada vez más. Viene la guerra con el Shah de Persia, ellos se toman y se hacen un califato en Irán, y todo eso crea una situación muy difícil. Después Siria y mil cosas así. Justo en esa época, pues antes ya Israel se había establecido ahí en 1948 en base a un acuerdo de la ONU de 1947 que aceptaba 2 estados en la Palestina, ¿cierto? De manera tal a que ellos podían vivir ahí también como 2 estados en ese lugar. Solo que en esa época han habido 4 guerras, creo, ¿no? Y ellos les han dado sopa y seco a los musulmanes. Hubo la famosa guerra del 63, creo que fue la guerra de los 6 días, que le dio duro a Siria, al Líbano, a Irán, a Jordania, a Egipto, pero fue una cosa impresionante. Yo personalmente pienso, puede ser que me equivoque, la historia de hoy en día cambió mucho, ya no es lo mismo. El dinero, el petróleo, ellos han cogido experiencia yo sé que el ejército más experto del mundo, más profesionalizado del mundo, siguen siendo los judíos. El ejército israelí es un ejército, ellos tienen bomba atómica, ellos tienen una estrategia, tienen una militancia, tienen una disciplina, una escuela militar espectacular. Pero aquella figura, yo no me acuerdo, había una figura, un gigante que venía un montón de enanos con cuchillitos que eran como navajitas hasta que el enano cayó, ¿cierto? Y lo derrumbaron. Ya la historia no es la misma, es un parecer personal. Puede ser que ellos tengan una gran escuela militar, pero es que ellos están rodeados de países árabes ricos, armados hasta los dientes y también con experiencia, porque la experiencia de la guerra, desde 1948 hasta ahora, ¿cuántos años son? Son como 70 años. Y en el 2006 Hezbollah lo enfrentó siendo una milicia y no le cedió ni un pedazo, ni un milímetro de tierra. Nada, todo lo contrario. Con esa historia de las urbanizaciones que hacen los judíos, ellos están cada vez cogiendo más terreno y todo eso en la Cisjordania y todo eso, ¿no? Pero en todo caso, ya no es lo mismo. ¿Sabe cuántos misiles tiene Hezbollah en el Líbano?
Por favor, alguien que se arriesga a decir algo. Muchos. ¿Y desde Irán cuántos le están apuntando? 190.000 misiles. Y muchos, un gran contingente de alta precisión que ellos podrían destruir Jerusalén, si ellos quisieran. ¿Por qué no lo hacen? Porque ahí está la mezquita de Al-Aqsa. Ustedes ven que la mezquita de Al-Aqsa fue colocada en el cerro donde estaba el templo de Jerusalén. Es que ahí entra un problema de orden religioso muy grave que comienza ahorita con el 7 de octubre, que fue una fecha, va a quedar en los anales de la historia, como un 11 de octubre para Israel, y que proporcionalmente fue 50 veces más grave que el 11 de septiembre en Nueva York, por la proporción de las poblaciones, la matanza que hubo y todo eso. Sobre todo que se vio el fundamentalismo con una nueva mística que el califa de Irán decía, estamos preparados, ahora sí tenemos la mística para tomarnos Occidente. Porque es que ellos quieren tomarse no solamente Jerusalén, ellos quieren tomarse Roma. ¿Me hago entender? Entonces, el problema aquí es un problema religioso. La Primera Guerra Mundial fue una guerra política, de imperios, ¿cierto? Cayó el imperio austrohúngaro, fue lamentable. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra ideológica, fue una guerra de ideologías, y nacionalismos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Versus Occidente, ¿cierto? Pero la Tercera Guerra Mundial, que ya comenzó, es una guerra de cuño religioso, y las guerras religiosas son muy fuertes. Las guerras religiosas tienen un ímpetu, una mística de una explosión de miles de bombas atómicas. De manera tal que el fin de esta guerra mundial, sí, como dice Einstein, creo que era el que decía, que la Tercera Guerra Mundial terminará con arcos y flechas, ¿no? Pero entonces aquí entra una cuestión que nosotros estamos en el comienzo de una guerra, Tercera Guerra Mundial, de cuño religioso, que es el islamismo que quiere destruir los restos de cristiandad, los restos mortales de cristiandad, no los restos reales de cristiandad. Es aquello que todavía queda con perfume de la cristiandad, ¿cierto? De manera tal, aquellos no quieren Jerusalén, pero sobre todo quieren Roma, quieren humillar Roma. Y de ahí se entiende que son dos tenazas, por un lado la invasión, y ahora ya comenzaron a haber atentados en toda Europa, ¿cierto? Yo estoy seguro que Notre Dame de París fue incendiada por un ataque, un atentado musulmán. Eso lo escondieron, porque el laicismo francés no admitiría que reconocer que fue un atentado religioso, porque Notre Dame de París es un símbolo de la Francia católica, ¿cierto? Pero entonces todos estos atentados que están comenzando a haber en Europa son atentados que tienen un cuño muy peligroso y que ponen en jaque a Europa. Por un lado hay un acuerdo, yo estoy seguro que hay un acuerdo entre Irán y Moscú para hacer una tenaza a los últimos restos de la cristiandad, y la idea es derrumbar Europa. Y ellos ahora es el momento, pueden hacerlo. Ahora, ¿qué pasa? Que ellos tienen espíritu de cruzada. En ellos no murieron las cruzadas. Y ahí viene el título de esta tertulia, de esta disertación, que ya los estoy aburriendo porque veo que está muy largo. Pero veo que, ¿qué pasa? Que ellos saben que ellos tienen que derrumbar a Roma. Y tienen que hacer una tenaza, por un lado, derrumbar primero Jerusalén. Alguien diría, no, pero los judíos no hacen parte del occidente cristiano. Sí, sí hacen parte. En el contexto actual de esa lucha de la cristiandad contra los musulmanes, los judíos terminaron siendo absorbidos por la civilización occidental. Y ellos son los inspiradores de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Claro que hay
una gran incompatibilidad de orden religiosa, porque, digamos, primero, ellos ni siquiera reconocen la Santísima Trinidad, ni nuestra religión, ni la divinidad de Dios nuestro Señor, etcétera, etcétera, pero cultural y políticamente hacen parte del contexto del occidente cristiano, quieranlo o no. Y por eso es que lo que quiere ahorita el Hezbollah, Irán, Siria, Egipto, Hamas, la Franja de Gaza, es tomarse Jerusalén y hacer en Jerusalén un gran califato, o sea, una autoridad religiosa, a partir del cual se vayan contra Roma. Y ellos quieren derrumbar a Roma, porque Roma es el símbolo de lo que Dios nuestro Señor forjó como la única iglesia verdadera. ¿Cómo lo van a hacer? Con atentados que van a comenzar. Se va a ver una gran desestabilización, invasiones del Magreb. Todas esas invasiones últimas que hubo en el Magreb no habían damas ni niños, eran todos hombres con edad de soldados. Qué cosa tan rara, ¿no? Entonces van a comenzar a ver muchos atentados en Europa. Europa tiene como un manetes el pares, ¿no? Tiene un decreto de extinción. Quieren derrumbar a Europa. Y derrumbar a Europa comienza porque Rusia, de hecho ellos, por ejemplo, Rusia tiene un poderío nuclear y estratégico y convencional muy grande. Yo creo que la guerra actual en Ucrania no mide mucho lo que Rusia puede hacer, a mi parecer. Hay algunos que me refutan. Yo creo que Rusia tiene capacidad de invadir a Europa. Y eso sería con bombas atómicas, estratégicas, etcétera, etcétera. ¿Cuándo será la decisión política? No lo sé. Pero ya están puestas las condiciones, porque hay una alianza, a la manera de esa alianza entre Stalin y Hitler, que fue el acuerdo Ribbentrop-Molotov, en la que se dividieron Polonia a la mitad. Hay un acuerdo tácito secreto entre Rusia y el Islam. La idea es hacer tenaza y destruir Europa. Dime. No, sobre todo con Turquía, por el tema del gas y eso. Pero digamos, yo tengo, y sería buenísimo que pudiéramos hablarlo luego, yo tengo una mirada un poco diferente, digamos, de las relaciones internas del Islam. Por ejemplo, la guerra en Siria demostró que hay una batalla muy fuerte entre suníes y chiíes que impiden que Siria, el Líbano, Irak, toda la parte del Levante, pues opere de forma unánime con toda la parte del sur, con Arabia Saudí y el mundo musulmán suní. Pero pues es que el mundo musulmán es demasiado complejo. Muy complejo. Porque tuviste, por ejemplo, al Estado sirio incorporando legiones, batallones cristianos. De hecho, Hezbollah tiene 2 batallones cristianos. ¿En serio? Y conformados por asirios, entonces cristianos. Entonces el mundo chií ha incorporado buena parte del mundo cristiano musulmán, que ante el ataque del Estado Islámico y de Al Qaeda, pues tuvo que refugiarse en el nacionalismo, por ejemplo, sirio o libanés. Lo que pasa es que el mundo chií es bien particular, pero sin duda, claro, lo que está pasando ahorita es que ellos son más conscientes y los occidentales vivimos en otro mundo. Entonces, yo creo que ahí podemos encajar nuevamente. Habría que despertar al tema de las cruzadas, ¿no? O sea... Exactamente, con eso yo concluyo, que es lo siguiente, que Occidente no está preparado, Occidente está dormido, Occidente está en el goce de la vida, ¿entiende? No le interesa, pero el fundamentalismo sí está preparado para destruir a Occidente. Y el espíritu que había de la yihad, había una yihad blanda de los hermanos musulmanes, eso se transformó hoy en día en una yihad dura, terrorista, que fue preparada metódicamente en las últimas décadas para preparar la mística musulmana para derrumbar Europa, pero lo va a derrumbar a menos de que nazca, resucite, renazca en Occidente el espíritu de las cruzadas, el espíritu de las caballerías, el espíritu de las órdenes de caballería, porque si no,
arrasamos. Estamos muertos. Nosotros estamos condenados a muerte. Alguien diría, Luis Fernando, esto aquí es Bogotá, muy lejos de Roma, todo eso. Cayendo Roma, cayendo Europa, todo esto queda sin sentido, ¿cierto? Hace parte de esa gran guerra, es una gran guerra religiosa que ya se está constituyendo. ¿Cuál es el cronograma? Yo no lo sé, pero ya está la decisión política. Esa historia de esa ataque de Hamás es como una declaratoria de guerra. La guerra comenzó. ¿Cómo se hará? Una cosa es cierta, en la medida en que ellos tomen a la verdadera iglesia, van a resurgir gracias que ustedes se sorprenderán. El New York Times Magazine fue el primero que las descubrió. Dice, si ese fundamentalismo progresa en el Islam, va a resurgir una gracia en Occidente que va a renacer las órdenes de caballería. Eso dicho por un periódico que es judío, el New York Times. No, ellos decían, lo único que puede salvar a Occidente, según el New York Times Magazine, que está infectado de separación de iglesia y Estado, de laicismo, del liberalismo más impresionante. Todo el mundo está queriendo gozar la vida, nada más, y entiende, y no con sentido religioso. Van a resucitar el espíritu de caballería. Pero yo creo también lo siguiente, ese lado yo admiro mucho de los judíos. Los judíos saben que hay una relación de la historia con Dios siempre. Y ellos perciben que a medida que el Islam quiere atacar Roma y que ahora estamos en desventaja, van a resurgir toda una serie de gracias por las cuales el espíritu de la caballería renazca en Occidente. Y entonces aquí entra el título que yo sugerí para esta reunión. Las cruzadas no han muerto, las cruzadas están reviviendo. En ellos no murieron, en ellos renacieron, y eso va a dar ocasión a que las órdenes de caballería, el espíritu cruzada, renazca en Occidente cristiano. Y ese es un punto muy fundamental para nosotros entender que estamos en un entrechoque de culturas y que ese entrechoque de culturas va a resucitar las cruzadas. Y para concluir, nosotros estamos en un contexto histórico que estamos al borde, en las puertas de grandes acontecimientos y de grandes gracias de Dios si las sabemos corresponder. El mundo va a cambiar mucho en función del mundo que nosotros conocimos, liberal, secularista, separación de iglesia y Estado, y va a haber un desmonte. Europa va a caer, me da la impresión a mí tarde que temprano. Ellos están en una desventaja muy grande porque el Magreb va a invadir a Europa. El orden, como nosotros lo conocemos, el Islam le ha decretado muerte. De ahí es el momento histórico de aquellos verdaderos católicos que querramos decir, renazcamos el espíritu de las cruzadas, Deus vult. Y eso nos va a tocar a nosotros, a pesar de que yo ya tengo 69 años. Alguien diría, más a ustedes que son la juventud y la promesa de Colombia, la promesa del mundo. Nos va a tocar guerras que no son ideológicas y políticas. Nos va a tocar guerras de cuño religioso. Y el mundo como lo conocemos ahora, cuestión no sé cuánto, porque yo no soy profeta ni tengo bola de cristal, pero tarde que temprano ese esquema político actual del contexto va a desaparecer frente al peso del Islam y de la cimitarra, porque ellos no van a perdonar orden constituido. Y es el momento en que nosotros debemos ir forjando en nuestras almas el espíritu de cruzada. Por eso es que nosotros nos llamamos Centro Cultural Cruzada, ¿cierto? Porque es renaciendo el espíritu de cruzada que nosotros podemos ser el factor que amalgame las nostalgias de esa inspiración de la iglesia que está dormida hoy en los pueblos. Porque lo que le conviene a Dios, al demonio hoy en día, es el adormecimiento de los pueblos y de la fe. Pero ellos, puede ser una cosa que el demonio sabe que eso puede serle muy peligroso, que en algún momento él se le vaya la mano en querer derrumbar a Occidente y ahí renazca el espíritu de las cruzadas. Y con eso nosotros tenemos un papel histórico muy importante.
Cada uno de ustedes estudia, tiene un colegio, tiene una universidad, tiene una profesión, algunos ya son profesionales, pero son todos jóvenes, ¿no? A usted les va a tocar una época de grandes acontecimientos. Y si nosotros sabemos hacer la cosa con ayuda de Dios, estamos llamados a hacer historia. Y es aquello con lo cual yo concluyo, invito como Centro Cultural Cruzada que hagamos tertulias, hablemos de estos temas, estudiemos el libro Revolución y Contrarrevolución del profesor Plinio Correa de Oliveira, de manera tal que en ustedes se vaya abriendo ese panorama, ese espectro interesante de entender la historia, de la filosofía de la historia, y que cuando vengan acontecimientos inesperados, hombre, no nos tome de sorpresa, ¿cierto? Y de manera tal a que nosotros podamos ser aquellos que podamos orientar, ¿cierto?, a la cristiandad, ¿cierto?, de manera tal a que ya no solamente no muera, sino que se reivindique. Eso es más o menos la tesis de lo que yo quería decirles. Ahora sí quería ver qué preguntas quieres que hagamos. Yo creo que pues cerramos esta parte del conversatorio y pues la idea es que ustedes puedan dialogar con don Fernando, hacer las preguntas que consideren y pues abramos el debate. No sé quién quiera la palabra en primer lugar. Importante que hagamos las preguntas y más o menos 3 minutos para responder, de modo que todos podamos intervenir, como si quieran. Entonces no sé quién. ¿Tú cómo es tu nombre? Mi nombre es Daniel, discúlpame, tienes la palabra. Me parece interesante y siento que es menester tener en cuenta las nociones de la misma historia, que son el punto de partida y ese mapa que sin necesidad de tener dones de evidencia además nos permite tener un acercamiento mucho más claro a la situación actual y lo que puede esperarse hacia el futuro. Entonces, en este sentido, ¿cuál es nuestra responsabilidad como cristianos en la situación actual? Y más aún las nuevas generaciones, esta juventud que en cierto sentido puede estar adormecida del ámbito religioso, puede estar apartada de Dios. ¿Cuál es esa responsabilidad que debe seguir para mantener viva la cristiandad? Esos vestigios que quedan y que inspiran y que construyen la base hacia la cual se tiene la esperanza de la fe, poder trascender más allá y vivir en unión con Dios, en comunión con la misma iglesia. Sí, muy buena la pregunta. Y la pregunta como que abarca todo el resto de las otras preguntas que se puedan hacer. Yo creo que entre nosotros tiene que haber cada vez como que ir estrechando lazos de amistad, de articulación, porque cada uno de nosotros solo, pues simple y sencillamente estamos, no hacemos nada, nadie hace nada solo. Pero a medida que vengan esos acontecimientos, porque aquí solamente un aspecto simbólico que es la declaración de guerra, pero esto se va a calentar con el tiempo, que no nos coja desprevenidos, que nos preparemos con el estudio de revolución y contrarrevolución, con todo este aspecto que el profesor Plinio Correa de Oliveira tenía de filosofía de la historia, y preparemos nuestras almas para en un momento de contingencia y de drama, nosotros podamos liderar la historia, orientar la historia, ser un referente. Yo sé que eso solo así no se da con la gracia de Dios, pero a medida que el Islam, el demonio, quiere avanzar, eso atrae de Dios gracias proporcionales, porque es como un juego. Dios es un caballero, Él siempre se bate en igualdad de proporciones y se bate con aquellos que toman partido por Él. Y eso en el aspecto político y social y cultural, ¿no? No te creas que es solo rezar el rosario, del cual yo me honro mucho de rezarlo, sino que es en el aspecto temporal en el que nosotros vivimos. Prepararnos para esos grandes acontecimientos, porque estamos llamados, en la medida en que entendamos estas nuevas coyunturas de una historia que se abre nueva, estamos a la altura de poderle hacer frente. Nosotros en el Centro Cultural Cruzada decimos, a pesar de que son todos estudiantes, unos están terminando estudios, todo eso, pero nosotros decimos que somos una orden de caballería en el campo ideológico, legal y pacífico. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Don Luis Fernando, yo quería preguntarle, porque sí, o sea, sí tenemos claro que los musulmanes nos quieren invadir,
durante siglos, desde que nacieron prácticamente. Pero ¿qué opina usted también de ya este tema de la masonería, que también se ha infiltrado pues en nuestros países, en nuestra religión, y que creo yo que está relacionada con ciertos judíos por ahí, que todos por ahí hemos escuchado hablar al respecto? Porque creo que tenemos que tener claro también que por ese lado también creo que nos están dando, nos están Por supuesto, atacando. la conspiración anticristiana. Yo les recomiendo mucho que ustedes lean el libro de Monseñor de la Suze, que era un sacerdote jesuita. Él muestra mucho la conjuración anticristiana para destruir la cristiandad, destruir la iglesia, que es un mito, porque la iglesia es inmortal. Ella prevalecerá sobre todos sus enemigos y llegará al fin de los siglos gloriosa, maravillosa, con fieles. Pero la masonería tiene ese papel de querer destruir al occidente cristiano, sobre todo. La masonería fue la que resucitó el fundamentalismo musulmán para destruir al occidente cristiano, como un instrumento, ¿cierto?, al servicio de los intereses de la masonería. Ahí se entiende, porque es que es normal, el musulmanismo debe haber desaparecido. Él resucitó de un momento para otro en la posguerra como un gran peligro para la cristiandad. Eso no se entiende si no había habido alguna cosa en la línea de una masonería que haya resucitado esa yihad dura, porque ahora no es yihad blanda, es yihad dura. Ellos están dispuestos a todo a costa de sangre. Dio para entender, como me dijeron 3 minutos, no me puedo extender. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, yo quisiera hacer una intervención en la línea de lo que preguntaba Sergio, y también pensando en algo que usted mencionó que me pareció muy importante en la charla, y fue el tema de cómo empieza a nacer el laicismo en el mundo occidental y dentro de la civilización cristiana. El espíritu del liberalismo, y eso lo explica muy bien Plinio Correa de Oliveira, pues se corresponde con todo lo que llamamos revolución, que es un enemigo muy especial y muy particular, porque no lo localizamos propiamente en el frente, sino que es interno. Y yo siento que en este momento puede jugar un papel mucho más importante, o incluso ha sido más determinante para lo que se ha convertido Occidente, ¿sí? Alexander Dugin dice, un filósofo con el que yo tengo serias diferencias por diferentes razones, él sostiene que si los pueblos quieren levantarse para volver a encontrarse con lo que es propio de ellos mismos, con lo que Spengler llama el sino, tendrán que derrotar todos primero el liberalismo, porque el liberalismo destruye culturalmente las naciones y va en contra del espíritu de los pueblos. Y nos pone en fragilidad, nos pone claro, en una situación muy débil y contingente frente los valores que promueve prácticamente desarman la cultura, destruye la masculinidad, el espíritu caballeresco, etc. Yo creo que hay una necesidad urgente de emprender, no sé si se llamaría una cruzada, no sé si sea la manera apropiada de decirlo, pero habría que ver cómo enfrentamos ese espíritu liberal que lleva al laicismo, que lleva al progresismo. Buena pregunta, Era muy lo que buena veníamos pregunta. hablando con María Paula ahorita en el carro, ¿no? ¿Qué podemos hacer frente a esa cosa interna? Porque antes de enfrentar a los musulmanes, todos aquí lo hemos visto, lo hemos vivido en nuestros lugares de trabajo, en los colegios, en las universidades, tenemos algo que es mucho más brutal, que está destruyendo a la juventud, que destruye la familia, etc. ¿Será que necesitamos una cruzada o qué tenemos que hacer para enfrentar eso? Yo creo que el demonio se pisa la cola, porque en la medida en que ellos quieran querer ir contra Occidente, naturalmente ese laicismo desaparece y surge una orden de caballería, porque el Occidente, así con el laicismo, el New York Times Magazine dice, está condenado a muerte y el Islam va a terminar prevaleciendo. Eso fue, New York Times Magazine, es el que dice eso, no soy yo, a confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en la medida en que ellos quieran ir contra Occidente, se va levantando un espíritu religioso, un sentido religioso de la cosa. Es el momento histórico de nosotros. El laicismo, el liberalismo, va a morir
va a quedar al margen de la historia. Y entonces ahí van a haber grandes líderes que se van a resurgir. De aquí van a surgir varios, yo sé, porque es así. Que con espíritu cruzada, como decían los templarios, la aventura más bella del mundo es la nuestra. La aventura la plus belle du monde c'est la nôtre. En la medida en que nosotros nos preparemos para esas circunstancias y no nos cojan de sorpresa, el liberalismo y el laicismo van a morir. Y de ahí, lo único que puede salvar a Occidente, lo que dice el New York Times Magazine, de verdad, son el espíritu de órdenes de caballería, que no necesariamente es que uno tiene que salir a caballo con una espada por ahí por la carrera séptima, ¿no? Es el espíritu orientador del renacer del espíritu de la inspiración de la iglesia, ¿cierto? Pues muy interesante salir. En Medellín hacemos de vez en cuando torneos de juegos. Sí, pero... en Medellín sí que hay de Tibor, ¿no? Tibor, sí, claro. Sí. Hay otra cosa que yo, no sé si alguien más quiere intervenir. Algo que me parece muy interesante que decía don Fernando y con lo cual estoy plenamente de acuerdo es que es un mito que se afirme que la iglesia va a caer. La iglesia no va a caer. No va a caer. La pregunta es, ¿la iglesia va a prevalecer? ¿De qué forma va a prevalecer? ¿Cierto? Porque lo que estamos viendo, y yo también, yo no soy sedevacantista ni soy cismático, y veo con profundo dolor lo que le ocurre a la iglesia y con una tristeza enorme el sínodo de la sinodalidad, donde se está discutiendo cuál es la verdad. Imagínense eso, ¿no? Me pregunto si la iglesia, como decía Ratzinger, va a volver a un estado, pues, no sé, inicial, en el que sean muy pocos los que se reúnan, son los laicos los que van a defender las verdades de la iglesia. ¿Cómo ve usted, don Fernando, el estado de la iglesia y qué iglesia va a prevalecer? No, pues ya tú tocas un tema que es muy dilacerante. Yo pienso lo siguiente: nadie está por encima del Papa, nadie puede juzgar al Papa. Quien juzga a todos no puede juzgar a nadie, no puede ser juzgado por nadie. Yo creo que vendrá un Papa Santo. Y yo creo que es lo que el demonio, decía el doctor Plinio, más teme, que él llegue a un momento en que, usando la figura del Santo Padre, cierto, llevando adelante una revolución cada vez mayor, por ejemplo, con el sínodo, él se pase de la mano en algo que ya sea un cisma, una apostasía, cierto, un rechazar la hermenéutica de la continuidad, como dicen los posmodernistas, los posconciliares, ¿no? Que se le vaya la mano y que surja algo en la línea que Dios, como un caballero, entra en la historia. Y él entra con gracias enormes. Y entonces ahí el panorama es otro, el contexto es otro. Ahí vamos a estar hablando de Petro y de quién es el candidato para la alcaldía. No, vamos a hablar de grandes horizontes, de que Europa está cayendo y que es necesario restaurar la cristiandad y la fe católica. ¿Cómo se hará eso en el esquema actual? No hay gracias, moriríamos. Pero Dios es el Señor de la historia y es lo que el demonio más miedo le da, que en algún momento Él vaya a resurgir con gracias enormes en que las personas van a entender los panoramas excelentes de ese escenario de la historia. Y la gente diga, hombre, hay que defender la cristiandad. Y que realmente sea de corazón y que las personas comiencen como a volver a la casa paterna. Y es el momento en que nosotros debemos estar preparados para orientar a la opinión pública. ¿Eso queda claro o no? Es para eso que nacimos. Nosotros nacimos para grandes cosas. Una prueba de eso es que estamos conversando estos temas, ¿cierto? Por lo tanto, en cierto sentido, Dios ya se está adelantando. Podemos intuir gracias enormes que van a venir. Y es que Dios entrando en la historia. Y eso depende del demonio. Si el demonio da un paso más allá, él como caballero pasa y también entra en la historia. Y a ver, ¿quién es más poderoso, Dios o el demonio? Dios. Por supuesto, es una pregunta que ya tenía solo una respuesta. Pero en todo caso, ahí se va a dar lo que Nuestra Señora de Fátima decía: por fin mi Inmaculado Corazón triunfará.
Pero acuérdense que ella también hablaba de que varias naciones serán aniquiladas, que los buenos serán martirizados, que el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Yo creo que van a venir papas santos. Y eso es por una gracia especial, porque fue tal la crisis y el dolor que este pontificado está produciendo a los católicos, que si no viene un papa santo después, es como que naturalmente la iglesia moriría y el sínodo prevalecería, ¿cierto? ¿No? Esa es la pregunta, esa es la respuesta. Sí, no, clarísimo. Ese tema de las gracias es muy bonito, ¿no? O sea, cualquiera diría que estamos dependiendo de un milagro, pero eso es lo más bello, que estamos dependiendo de Dios, ¿no? Dios nos suscita y uno corresponde a la gracia. Y Dios dice, tú tomas el partido mío, entonces yo te daré la victoria. Claro que es que eso no sea no en un picnic comiendo crispetas y Coca-Cola, ¿no? Eso se va a dar en grandes dramas, grandes escenarios. Yo me imagino que Europa puede estar invadida. Imagínense que todo este Magreb, que todo esta victoria, este atentado contra Israel prevalezca. Imaginémonos, porque yo no sé, alguien me va a decir, Luis Fernando, tú no sabes nada de esta estrategia militar, pero vamos a imaginar que se tomen todo Israel y que se tome Jerusalén y que hagan de nuevo a Israel, digamos, un sándwich, y que de ahí se haga un gran califato y que los califas comiencen a hacer tenazas sobre Europa y van a coger a Europa desprevenida, porque Europa no quiere luchar. Llega un momento en que viene la gracia de Dios y resurge una gracia religiosa, de sentido religioso. ¿Entiendes? Es el momento que nosotros tenemos que dar nuestro Deus Vult. La tesis es la siguiente: a medida que el demonio se atreva, Dios entra con gracias. Es un juego, es como un ajedrez. Ese es el escenario de la historia. Eso dio para entender, ¿no? Sí. Y yo creo que es lo que el demonio le da miedo, que él sabe que le están siendo contadas los días de él.